Mi nombre es el apóstol y profeta Jairo Castillo, muchos ya me conocen, quizás algunos no. Esta convocatoria es para hablar acerca de los profetas. Hay cosas muy poderosas moviéndose alrededor de la iglesia, y esta enseñanza es específicamente para eso, para equipar a la iglesia. Amén. Es una bendición compartir esta enseñanza que va a marcar un antes y un después en cada uno de nosotros, porque el Espíritu Santo nos va a hablar. Amén. Así que bienvenidos todos. ¿Cómo están? Qué gusto saludar a todos. Es una bendición. Y bueno, creemos que esta parte es muy importante. ¿Les parece si oramos y comenzamos? Padre, gracias por esta enseñanza, por este tiempo de revelación profética que tú nos das esta hora, Señor, para poder ser ministrados, impartidos, y que esa revelación venga sobre nosotros. Hoy levantamos el altar, prendemos el fuego en el altar, que el altar de Dios se encienda en esta hora, y te pedimos que venga sobre nosotros espíritu de sabiduría, de revelación, de conocimiento, de inteligencia, de consejo, de poder, de temor de Jehová, sobre nosotros, sobre tus hijos, sobre tu familia, sobre tu casa, sobre los tuyos. En el nombre de Jesús, gracias Espíritu Santo, porque seremos tomados, Señor, para ser llenados de tu presencia. Gracias. Al mismo tiempo, Señor, levantamos nuestras manos en gratitud a lo que tú harás con nosotros a través de esta enseñanza milagrosa y poderosa. En el nombre de Jesús, creemos que hoy habrá rompimiento, que hoy habrá liberación, que hoy habrá revelación, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Bueno, qué bendición poder compartir con ustedes esta clase. Se llama Los Profetas de Hoy, una clase que tiene un fundamento bíblico muy fuerte, muy poderoso. Amén. Y bienvenidos, bienvenidas. Muy bien. La Biblia, cuando estudiamos a los profetas, cuando estudiamos a los profetas y el ministerio profético, nos adentramos o profundizamos en un río de revelación impresionante. Impresionante. Entendemos por revelación que el estudio profético es un estudio único, es un estudio único en su género, ¿sí? Y este entendimiento y esta revelación la debemos de tener todos los hijos de Dios. Cuando vemos a los profetas, conocemos el corazón de Dios. Los profetas nos anuncian, los profetas nos comunican los mensajes divinos. Y para ello vamos a ir a la palabra, vamos a ir al libro de Amós. Voy a leer una versión diferente, pero vamos a ir al libro de Amós, el profeta. Amén. Amós, capítulo 3. Verso 1. Dice, se llama el rugido del león. ¿Sí? Esta enseñanza está basada en uno de mis libros, que realmente es una bendición. Si el león ruge, ¿quién no profetizará? Es un libro impresionante. Pero bueno. Dice la palabra: oíd esta palabra que Jehová ha hablado contra vosotros, hijos de Israel, contra toda la familia que hice subir de la tierra de Egipto.
Dice así: a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra. Por tanto, dice, ojo a esto, os castigaré por todas vuestras maldades. Dios siempre es directo en todo, ¿verdad? Verso 3. ¿Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? ¿Rugirá el león en la selva sin haber presa? ¿Dará el leoncillo su rugido desde su guarida si no apresare? Esto es bien fuerte. Amén. Verso 5. ¿Caerá el ave en lazo sobre la tierra sin haber cazador? ¿Se levantará el lazo de la tierra si no ha atrapado algo? ¿Se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo? ¿Habrá algún mal en la ciudad el cual Jehová no haya hecho? Esta es la Reina Valera que leemos siempre, ¿verdad? Verso 7. Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Verso 8. Si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? Ojo a eso. Es muy importante. Tremenda esta enseñanza. Ahora vamos a ir a una versión. Una versión que es la traducción lenguaje actual. Amén. La traducción lenguaje actual. Esta enseñanza es una enseñanza que marca el corazón de la iglesia. Dice: israelitas, escuchen la palabra de Dios, de su Dios, de todos los pueblos de la tierra. Este verso 1 y 2 es muy importante, traducción lenguaje actual. Solo a ustedes los elegí, solo a ustedes los saqué de Egipto. El verso 3. Si dos personas andan juntas, es porque están de acuerdo. Si el león ruge en la selva, es porque está hambriento. Si gruñe en su cueva, es porque atrapó un animal. El verso 5. Si el ave queda atrapada, es porque alguien puso una trampa. Si la gente se alborota, es porque sonó la alarma. Y si la gente se espanta, es porque algo malo sucede. Y si algo malo sucede, es porque Dios lo causó. Esta versión se necesita mucha interpretación para poder entender esto. ¿Entienden? El verso 7. Dios nunca hace nada sin comunicarlo a sus profetas. Si el león ruge, todo el mundo tiembla de miedo. Si nuestro Dios habla, todo profeta tiene que profetizar. Qué tremenda versión. Me gusta mucho. Los misterios de Dios, los designios de Dios son revelados proféticamente. Cuando analizamos a los profetas y entendemos el espíritu con el cual Dios habló, es cuando nosotros entendemos o recibimos la palabra por revelación. Los profetas de hoy son necesarios, urgen en la iglesia. Ahora, el cuerpo de Cristo necesita el entendimiento profético. La iglesia necesita el entendimiento profético. El conocer lo profético, ojo a esto por favor, el conocer lo profético es conocer a Dios. Vamos, apunte eso si usted está ahí tomando nota. El conocer lo profético es conocer a Dios. Y conocer lo profético es conocer el corazón de Dios. Ahora,
Los profetas son los que entienden este misterio, el corazón revelado de Dios a la iglesia. En la Biblia encontramos a David, un hombre conforme al corazón de Dios. Entendiendo esta parte, que conocer el corazón de Dios es importante, la formación también es importante, el conocimiento de Dios es importante, y Dios se vale de ellos, de los profetas, para dar a conocer un entendimiento que marcará toda una generación. Cuando Dios quería cambiar la historia del pueblo de Israel, Dios levantaba a un profeta. Por eso hay varios profetas, no solo uno. Diga conmigo, muchos profetas. Dios tiene muchos profetas, no solo uno. ¿Por qué Jesús vino anunciando también el ministerio profético? Porque el ministerio profético es un ministerio que se conoce como punta de lanza. Punta de lanza significa tener afilada la flecha, la lanza. Entonces, los profetas se conocen como comunicadores, o son los que transportan el mensaje otorgado por Dios. Los profetas. Por eso la iglesia necesita entender el corazón profético. ¿Están aquí? ¿Me dicen amén? Ahora, ¿qué es lo que los profetas, cuando la Biblia dice en 2 de Crónicas 20:20, creed a sus profetas y seréis prosperados? Lo voy a leer completo. Creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. ¿Por qué? Porque Dios envió al profeta para prosperar al pueblo. Ahora, ¿qué es lo que un profeta hace? Un profeta trae la revelación del conocimiento de quién es Dios. Dios envía al profeta, pero el profeta que es enviado, ese profeta, Dios lo capacitó, lo entrenó, lo formó. En pocas palabras, el profeta que es enviado para llevar conocimiento, para llevar revelación y para llevar entendimiento y liberación, o una palabra profética a un pueblo, quiere decir que ese profeta primero conoció a Dios. Ahora, ¿por qué son necesarios los profetas de hoy? Porque el pueblo en el Antiguo Testamento conoció a Dios a través de los profetas. Porque el pueblo no tenía acceso al conocimiento de Dios. ¿Están aquí? Entonces, hay hombres y mujeres que no logran entender cómo es Dios, quién es Dios, qué hace, qué puede hacer. Todo lo puede, todo lo tiene, todo en Dios, todas las cosas fueron entregadas por medio de Jesús. Dios ya nos dio todas las cosas. Diga conmigo, Dios ya nos dio todas las cosas. Entonces, cuando Dios otorga las cosas por medio de los profetas traen esa provisión que se le llama conocimiento, entendimiento, revelación, sabiduría y revelación. Pero cuando una persona cree en los profetas, se vierte la provisión, se vierte el conocimiento de lo que es Dios. Ahora, lo más importante de que el pueblo o la iglesia o el cuerpo de Cristo conozca a los profetas es que los profetas de Dios, escuche bien, o los profetas del Espíritu, lo voy a llamar así, porque es la generación del Espíritu Santo. Los profetas, escuche bien,
imparten el ADN de Dios. En pocas palabras, la iglesia que tiene un profeta conocerá dimensiones de Dios que antes no conocía. Lo voy a cambiar de otra forma. ¿Están aquí conmigo? Yo voy a contarles un poquito de mi testimonio. Yo nací en una iglesia apostólica profética. Nací en una iglesia de apóstoles, de profetas, de evangelistas, de pastores y de maestros. Los 5 ministerios. Y me he dado cuenta, una iglesia que tiene solamente un ministerio a la iglesia que tiene 5 ministerios. Es muy diferente. ¿Qué son mejores? ¿2 o 1? Vamos, yo quiero que usted participe aquí conmigo. Estamos grabando todo esto en vivo. Así que usted aquí estamos transmitiendo por plataforma Zoom. Pero ¿qué son mejores? Dice la Biblia, mejores son 2 que 1. ¿Qué es mejor? ¿Que la iglesia tenga 1 o que tenga 2? Voy a ponerlo más fuerte. ¿Qué es mejor? ¿Que la iglesia tenga 5 ministerios o solamente que tenga un ministerio? Vamos, participe conmigo. ¿Qué es mejor? ¿5 voces o una sola voz? ¿Qué es mejor? ¿Que un matrimonio tenga 5 ministerios o que crea en los 5 ministerios o solamente en uno? Porque el problema de muchos matrimonios es que no creen en los 5 ministerios. El problema de muchos que tienen problemas económicos es que no creen en los 5 ministerios. El problema de muchos es que no creen en los 5 ministerios. Creen en uno. Algunos creen en el maestro, otros creen en el pastorado, en el pastor, otros creen en el evangelista, pero ahí se quedaron. Muy pocos creen en profetas y muy pocos creen en apóstoles. Pero aquellos que han creído en la voz de los 5 ministerios, estos están en otro nivel. Creer en un ministerio, no estoy menospreciando ninguno de los 5 ministerios, solamente estoy haciendo un paralelo de lo que es tener 5 voces ministeriales a tener una sola. ¿Qué es mejor? Dice la Biblia, en la multitud de consejeros está la sabiduría. Es mejor tener 5 consejeros a tener solo uno. Por esta razón, muchos ministerios no avanzan, no crecen. Por esta razón, cuando hay profetas, dije profetas, no profeta. Por eso esta clase se llama Los Profetas de Hoy, que es el primer módulo de la Escuela de Profetas, que es este libro. Muchos de los que están aquí van a comenzar ya las clases completitas de todo este estudio. ¿Sí? Es mejor tener 5 ayudas ministeriales a tener solo una. ¿Vamos bien aquí? Entonces, la iglesia que no avanza es porque no cree en las 5 voces. La voz de los 5 ministerios. La voz de los 5 ministerios. Te voy a decir algo. La voz de Jesús son 5 sonidos. La voz de Cristo son 5 ministerios, no uno. Y cuando nosotros entramos a las 5 olas del Espíritu Santo, cuando entramos a la mano de Dios, porque la mano de Dios son 5 dedos, cuando entramos a la gracia de Dios, que Efesios capítulo 4, versículo 11 dice, y Él mismo, o sea, Jesucristo mismo constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y la iglesia, cuando dice, la mano de Jehová vino sobre mí, quiere decir, los 5 ministerios se establecieron en una persona.
Bueno, me dicen amén aquí, creo que algunos todavía están dormidos. En algunos países todavía es temprano. Aquí en México ya son las 7:34. Cuando la unción del Espíritu Santo viene sobre una persona, son 5, no 1. Por eso cuando solamente el pastor hace todo, truena. El pastor necesita otros 4 más. Y son el resto de los 5 ministerios. Entonces, la importancia de los profetas, apóstoles, trabajando junto a evangelistas, pastores y maestros, van a perfeccionar a la iglesia. ¿Por qué la iglesia está imperfecta? Porque solamente un ministerio, y aquí es para rajar cabezas, El pastor no lo puede hacer todo. Pastores, no puedes hacerlo todo. Yo soy pastor también. Pastoreo desde los 14 años de edad. Y no podemos hacer todo. Hay acciones proféticas, se le llama, o hay dimensiones que tenemos que entrar con la ayuda de otros ministerios. Entonces, 5 consejeros es mejor que 1. La iglesia necesita avanzar con los 5 ministerios. Entonces, cuando se establecen los profetas, diga conmigo, profetas, no profeta, profetas. Una cosa es que yo sea profeta y otra cosa es que camine con profetas. Es muy diferente. Hay un entendimiento mayor. La Biblia habla de profetas, no solamente del profeta. Por eso hay múltiples hombres y mujeres en la Biblia llamados profetas. En la Biblia, la mujer de Isaías era profeta. Hulda era profeta. Miriam era profeta. Las 4 hijas de Felipe eran profetas. Hay profetas, hombres y mujeres. Porque el ministerio que Dios dio a la iglesia no es solo para hombres. Vamos, alguien grita amén. El ministerio no es solamente para hombres. El ministerio también es para mujeres. Y si usted no lo cree así, pues su problema, pero yo sí creo. Yo no soy incrédulo a eso. Yo creo, porque Dios ha puesto boca de profetas en mujeres y en hombres. Entonces Dios levanta profetas mujeres, profetas hombres, y de muchas maneras Dios habló al pueblo. Por eso encontramos a Esther. Los israelitas, los judíos, no solamente tienen a Esther, y si usted quiere aprender eso, mi esposa acaba de escribir su nuevo libro, que se llama Los secretos de Esther, que es un libro, este va a ser un bestseller, impresionante. Adquiéralo, consígalo. Los israelitas creen que Esther no solamente fue reina. Esther era huérfana. Mardoqueo era su primo hermano. Algunos le dicen que era tío, pero bueno, hay que estudiarlo. En realidad era un padre espiritual para Esther. Entonces Esther no solamente fue reina. Antes de entrar al reinado, Esther tuvo que recibir la unción profética. Los judíos dicen que Esther es una mujer profeta. Y muchos en la iglesia cristiana, teológicamente hablando, no conocen a Esther como la profeta, sino como la reina. Pero bueno, estas son otras enseñanzas. Consiga el libro de mi esposa. Ahora, la ignorancia no permite creer en los 5 ministerios. Y cuando esto no está pegando un sacudimiento a la iglesia se adormece. Ahora, ¿cuáles son las virtudes y cuáles son los peligros de tener profetas y de no tener profetas? La virtud
de tener profetas es que vas a entrar a un nuevo conocimiento. ¿Están aquí? ¿Alguien me dice amén? ¿Alguien está aprendiendo en esta primera enseñanza? Los profetas derraman. Por eso dice, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y lo primero que van a hacer, lo primero que va a hacer ese derramamiento va a ser fluir en los profetas. Y vuestros hijos y vuestras hijas se convertirán en profetas. Profetizarán, usarán el don de profecía o fluirán en el don o el oficio del ministerio del profeta. ¿Qué es mejor? ¿Que solo el padre profetice en la casa o que también la madre profetice en la casa? ¿Qué es mejor? ¿Que el matrimonio profetice y que los hijos también profeticen? Sería diferente la situación de tu hogar. Cuando todos en la casa profetizamos, esa casa se convirtió en una casa de profetas. Pero cuando las personas no entienden lo profético y no se mueven en lo profético, la casa se adormece. Por eso creed en los profetas y seréis prosperados. Significa que cuando crees en los profetas, plural, los profetas, no en el profeta, sino en los profetas. Porque el profeta te hablará solo una cosa, pero los profetas te hablarán muchas cosas. ¿Me están comprendiendo? ¿Me están entendiendo? El espíritu de la profecía no es el profeta, sino los profetas. No es uno, son los. ¿Vamos bien? El entendimiento de esto habla de que son muchos. Por eso aprendemos de Moisés como profeta, Abraham como padre y profeta. Vean las funciones. Vamos al principio. Adán y Eva, profetas. Se cree que Adán y Eva fluían en los 5 ministerios. Luego Dios levanta padres porque no había de otra. Dios levanta a Abraham y Sara como profetas. Ahora, padres, profetas. Padre, profeta. Madre, profeta. Si Sara no entra a lo profético, no recibe el engendramiento de Abraham. La esterilidad de Sara se fue cuando Sara recibió la unción profética. La esterilidad de Ana se fue cuando recibió lo profético. La esterilidad de Elizabeth se fue cuando recibió lo profético. Isaías 54 dice, regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz. Porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová el Señor. Ensancha el sitio de tu tienda, no seas escasa, larga las cuerdas, las habitaciones, las cortinas, ensánchate. Ahora, si el profeta no lanza la palabra profética, la mujer sigue estéril y no da luz. Hay muchos hombres y hay muchas mujeres que cuando los profetas no profetizan sobre tu vida, seguirás estéril y seguirás dormido. No, usted no me está entendiendo aquí. Pensé que usted tenía un espíritu receptivo. Dígame amén a algo. Le estoy hablando a la gente correcta. Que este es un entendimiento fuerte. Por eso los profetas traen el conocimiento. Y cuando el profeta habla de parte de Dios y comunica el mensaje, el pueblo se despierta y el pueblo se anima. Pero cuando no hay profetas, el pueblo está dormido y no tiene conocimiento de Dios. Pero cuando los profetas llegan,
a una vida, a una casa, a un matrimonio, a una iglesia. Mira, mucha gente me dice: profeta, cuando usted oró por mí, cuando usted me profetizó, cuando usted me enseñó, cuando entramos a la escuela de profetas, cuando entramos a la cobertura, cuando entramos, me empieza a decir todo este tipo de cosas las personas. Desperté, caminé, me animé, me levanté, sonreí. Mire, hay gente que cuando no conoce lo profético no sonríe. O cuando, incluso, mucha gente me dice esto: cuando entré a uno de sus grupos de WhatsApp, cuando lo comencé a seguir por Facebook, cuando vi sus videos de YouTube, cuando vi su perfil de Instagram, y empecé a ver la palabra y despertaron, se animaron. Y no soy yo. El asunto es cuando creemos en los profetas y cuando creemos en lo que Dios le dio al profeta. ¿Me está comprendiendo? Aquí la gloria es para Dios, no para uno de hombre, ¿verdad? Ahora, ¿por qué te estoy hablando de esto? Porque el profeta Isaías, acabo de subir un post ahí a mi página de Facebook, el apóstol Jairo Castillo, te lo recomiendo, se llama nueva serie Los Profetas. Hablo acerca de Isaías como el príncipe de los profetas. Bueno, hay mucha enseñanza ahí y otras cosas que voy a estar subiendo. Pero el profeta Isaías, escucha bien esto, el profeta Isaías se conoce como el príncipe de los profetas. Abraham se conoce como el padre de la fe. ¿Qué clase de fe? ¿Qué clase de fe? Fe para creer en los apóstoles, fe para creer en los profetas, fe para creer. ¿Qué clase de fe? ¿Sabías tú que hay 7 niveles de la fe? No tengo aquí el libro, pero escribí un libro que se llama La Fe Emuná. Son 7 niveles de la fe, o 7 dimensiones de la fe, o 7 etapas, o temporadas, o tiempos de la fe. No solamente la fe pistis, sino son 7 niveles de la fe, que todo hombre o mujer de Dios tiene que aprender a moverse en las 7 dimensiones de la fe. Por eso los libros son buenos. ¿Cuántos han leído mis libros? Son más de 37 libros. Con el de mi esposa son 38 libros que hemos escrito. Hay que aprender, hay que moverse, hay que creer, hay que soñar, hay que ser discípulo. Entonces, esto está tremendo, Señor. Entrar a una dimensión profética es caminar en la fe del padre Abraham. Abraham tuvo que creer la palabra profética. Eso está también en uno de nuestros libros. Es que yo te voy a enseñar algo que he estudiado, no algo que no he estudiado, ¿verdad? En este libro, creed a sus profetas y seréis prosperados. Abraham recibió varias cosas. Estos son libros de la escuela de profetas. Y por cierto, están muy buenos. Dios le dijo a Abraham: vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Entonces, vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y serás bendición, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra, ¿verdad? Y bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Ahora, ¿qué significa esta parte? Esta parte es la que produce, esta parte es la que engendra, gesta en nosotros el creer profético o el mover profético. Entonces, Abraham tuvo que ser padre de la fe en lo profético. Sara tuvo que ser madre de la fe en lo profético, porque lo que ellos anunciaban no se había hecho, no se había creado, no lo habían vivido, no lo habían experimentado. Dios es un Dios. Escuche bien esto, si usted conoce a Dios sabrá lo que le voy a decir.
Pero Dios es un Dios revelado, primero revelado, mostrado a nosotros, dado a nosotros, Emmanuel, Dios con nosotros. Dios es un Dios que se dio, se entregó, porque de tal manera amó Dios al mundo que se dio a nosotros a través de Cristo. El conocimiento de Dios lo trajo Cristo. No a la manera de los profetas, ojo a esto. Los profetas conocieron a Dios y hablaron de Dios. Abraham conoció a Dios y habló de Dios. Moisés conoció a Dios. Abraham conoció a Dios al 100% en el monte Moria o en el monte Moriah. Cuando dice en el monte de la provisión será provisto, ahí conoció a Dios, ahí conoció los nombres de Dios. Pero Moisés conoció a Dios en la zarza, en otro monte. Si te has dado cuenta, Dios siempre lleva a los hombres, a los padres, a las madres, a los hijos, y siempre lleva al pueblo a los montes. Porque el monte representa una visión periférica, una visión cosmoférica, una visión territorial más amplia, más alta. Hay que ir al monte. Los profetas son de montes. Hay que subir a la montaña. Los profetas suben a la montaña de oración, a la montaña de la fe, a la montaña de la gracia, a la montaña del ayuno, a la montaña del dar, a la montaña del recibir, a la montaña. Los profetas suben a las montañas. Por eso los profetas del desierto era un tratamiento, pero los profetas de montaña es otro nivel. Los profetas del desierto tenían guerras del desierto, pero los profetas de montaña tenían guerras de altura. Si no, pregúntenle a Elías, Monte Carmelo, guerra de altares, guerra de adoradores, guerra contra Jezabel. Abraham tenía enemigos, Moisés tenía enemigos, profetas que se le llama. Nosotros tenemos un seminario y vamos a hacer un seminario próximamente que se llama Guerra de Profetas. ¿A alguien le gustaría entrar a ese seminario? Guerra de Profetas. Lo vamos a anunciar en estos próximos días. Pero ahí habla de la guerra que tuvieron que pasar los profetas para llegar a posicionarse. Porque todo profeta tiene una guerra, libra una guerra, gana una guerra, tiene la victoria de una guerra. Todos los profetas pelearon una guerra. Entender los profetas. Entonces, los profetas activan el conocimiento de Dios. Moisés conoció a Dios. Elías conoció a Dios. Ageo conoció a Dios. Amós conoció a Dios. Nahum conoció a Dios. Miqueas, Abdías conoció a Dios. Joel conoció a Dios. Ezequiel, Isaías, Daniel, Jeremías, primero conocieron a Dios y luego hablaron del conocimiento de Dios. Por eso los profetas activan el conocimiento de Dios en el pueblo. Aleluya. ¿Alguien está recibiendo esto hoy? A mí me gusta mucho hablar de esto porque es mi ADN. Los profetas primero conocen a Dios. Ven a Dios. A estos que ven a Dios, hay dos clases de profetas. Esto lo enseñamos en la escuela de profetas. Este es un estudio de este libro. Un estudio muy poderoso. Pero hay dos clases de profetas. El profeta que ve y el profeta que oye. Y el tercero es el que tiene las dos, ver y oír. Pero no todos tienen esa habilidad. Hay personas que solamente tienen visiones, ven a Dios, pero no lo oyen. Hay otros que no ven, no tienen visiones, pero sí lo oyen.
¿Me están entendiendo? Y hay otros, que es la tercera. Eso no te lo puedo decir aquí. Si quieres aprender ya la tercera, métete a estudiar a la escuela de profetas. Pero la tercera son aquellos que oyen, que ven a Dios, oyen a Dios y hablan con Dios. ¿Quieres aprender estas tres dimensiones? Métete a la escuela de profetas completa, porque esta es solamente una clase, una enseñanza. Pero las demás son bastantes. Son 7 meses de estudio. Entonces, este es el nivel mayor. El que ve a Dios y lo contempla y dice, eres hermoso, amado mío. ¡Wow! Esta clase de profetas que ven a Dios, esta clase de profetas que oyen a Dios. Por eso dice la palabra, oír palabra de Jehová. El que es apasionado de lo profético, esto es pan caliente. El que entiende de lo profético, esto es pan caliente. Pero aquel que ve a Dios, oye a Dios o escucha a Dios, tiene la habilidad de hablar con Dios. A mí mucha gente no me cree. Cuando yo puse la página Palabra Profética Hoy, y cuando yo le decía a la gente, es que yo veo a Dios, yo escucho a Dios y yo hablo con Dios, la gente no me creía. Y mucha gente no me cree todavía. Mucha gente mira, este profeta Jairo está bien loco, ya peló cables. Pero cuando tú te metes a la palabra, te metes a la fuente, te metes al bebedero, te metes al estanque, te metes al río o al mar de la revelación, estas 3 cosas te van a ocurrir. Vas a ir en el carro viendo a Dios, oyendo a Dios, hablando con Él. Mucha gente no cree, mucha gente dice que estamos locos, mucha gente dice que esto no es posible, que cómo puede ser que Dios te habla, así me han dicho muchos, cómo puedes ver a Dios, ahora nadie puede ver a Dios. ¿Quién dice que no si el velo ya fue abierto? El tabernáculo ya fue desgarrado, lo voy a decir así, el velo ya fue desgarrado, ahora podemos entrar hasta el lugar santísimo, ver, oír y hablar con Él. Por eso los profetas son necesarios y tú lo tienes que impartir en la universidad, en las ramas donde tú estés. Tienes que levantarte como un padre profético, ¿verdad? Como una madre profética. Estás en la medicina, habla de Dios. Estás en la licenciatura, habla de Dios. Estás en la iglesia, habla de Dios. Estás en cualquier lugar, en cualquier establecimiento, en cualquier lugar donde tú trabajas, habla de Dios. Porque ahora el velo ha sido abierto. Podemos ver a Dios, podemos oír a Dios y podemos hablar con Él. Por eso dice la palabra, creed a sus profetas, porque ellos ven a Dios, oyen a Dios. ¿No es hermoso cuando Dios te habla, cuando estás aturdido, cuando estás con temor, con inseguridad, cuando estás en desánimo, cuando estás en angustia o pasando un mal momento? Pero de repente empiezas a ver a Dios. Cuando Él te dice, mira hijo, voy a hacer esto contigo. Por eso a mí me gusta tanto cuando dice, y Enoc caminó con Dios. Wow. Y Abraham se hizo amigo de Dios. Oh, qué hermoso. Esto me hace llorar. Esto me quiere. Cuando Moisés le dice a Dios, muéstrame tu gloria.
quiero ver tu gloria. Y la respuesta de Dios le dice, hay un lugar junto a mí. Hay un lugar junto a mí. Vente, quiero que estés conmigo. Por eso cuando Dios le habla a Josué y le dice, no te dejaré solo. Mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate tú y introduce a este pueblo al lugar correcto. Y le dice, no te dejaré, ni te abandonaré. ¡Santo! Mucha gente menosprecia estas palabras dentro de la iglesia porque ya no tienen revelación de lo que significa. Y muchos dicen, sí, yo sé que Dios está conmigo, sé que nunca me abandonará. No tener la revelación de lo que estoy hablando. No te dejaré, ni te abandonaré. A los discípulos les dijo, estaré con ustedes hasta el fin del mundo, hasta el fin del siglo. Usted sabe lo que es tener revelación, de estar con Él, vivir con Él, comer con Él, hablar con Él, verlo, oírlo, dialogar y decir, oh Rabashabakata Rabamamastur. De verdad yo quiero que tú te enamores de la escuela profética. Quise dar esta masterclass por la sencilla razón de que la próxima semana comenzamos la escuela de profetas. Y mi objetivo es que tú aprendas. Y si tú quieres aprender más, hay más. En este mes es tiempo de más. Es tiempo de muchedumbre, es tiempo de multiplicación. Es tiempo de la mano de Jehová, es tiempo de más, de ir por más. Entonces, el profeta primero conocía a Dios. El profeta es uno que conoce a Dios, lo ve cara a cara. Por eso Moisés dijo, muéstrame tu rostro. O quiero ver tu gloria. Cantar de los Cantares dice, muéstrame tu rostro, hazme oír tu voz. ¿Cuántos han leído eso? Los profetas de hoy son aquellos que conocen el rostro de Dios. Hablan con Él. Disfrutan oírlo. Y es otra dimensión hablar con Él. ¿Tú me creerías si yo te digo, yo he visto a Dios, escucho a Dios y hablo con Dios? ¿Me creerías o no? A mí muchas mujeres, muchos hombres me buscan y me dicen, profeta, escuché esto de Dios. Y le digo, ¿qué te habló Dios? Y me dice, me habló esto y esto y esto. Sí, Dios te habló. Profeta, mira este sueño, yo tuve este sueño. Una cosa son los sueños, otra cosa es la visión. Pero mire, yo tuve esta visión. ¿Usted qué dice? Yo le digo, a ver, cuéntame, ¿cómo es tu sueño? Es así, así, así. Sí, viste a Dios. Profeta, hay muchas personas que me cuentan que han hablado con Dios. Entonces usted dice, analicemos la voz de Dios. Porque cuando tú has escuchado a Dios y has hablado con Él, hay una línea, hay un sonido sobrenatural. Y tú dices, sí, Dios te está hablando. ¿Cómo cree usted que distinguía? Bueno, si usted se da cuenta en el libro de Samuel, por eso está ese gran mensaje ahí. Dios santo, ya se nos fue el tiempo. Por eso está ese gran mensaje. Escuche bien, ese gran mensaje. En el libro de Samuel. Dice que Samuel no distinguía la voz de Dios. Y le llamaba Samuel. Y Samuel corría a donde estaba Elí. Y le dice, ¿me llamaste? Le dice Elí, no. Yo no te llamé, ve a dormirte.
Cuando los Elís están dormidos, los Samueles también están dormidos. ¡Ay, ay, ay! ¿Cuánta gente dormida porque no hay profetas? Porque los padres espirituales, los Elí, que son los padres espirituales, están dormidos. No tienen discernimiento. Está Ana ahí, le dice, eres una borracha. Ana no está, ya perdió el discernimiento, Elí. Cuando el pastor está dormido, la iglesia está dormida. Pero cuando el pastor está despierto, los profetas están despiertos, hay vida, hay soplo de vida, hay fuego, hay gloria, hay poder, hay unción, hay un mover de Dios. Hay provisión. Hay unción. El Espíritu Santo está revelando, mostrando, hablando. El Espíritu Santo está hablando a la iglesia. El Espíritu Santo está enamorando, arreglando a la novia. Cuando hay un pueblo avivado, es porque el Espíritu Santo está trabajando. Tremendo. Entonces los profetas traen el conocimiento de Dios. Número 2, para terminar esta clase. Gloria al Señor. Los profetas se mueven en el gozo de Dios e imparten el gozo de Dios. Mira, algo que pasó en estos últimos 4 años, te voy a poner 4 años, en mi vida, con mi esposa, con nuestros hijos, con nuestras hijas espirituales, con nuestros ministerios, ¿verdad? Y esa es una virtud que el Señor a mí me ha dado, quizás a todos, ¿verdad? Pero yo me muevo en esto, pues. Es que no permito que la gente que está alrededor mío se desanime. En pocas palabras, el profeta tiene la habilidad de impartir el gozo de Dios para quitar el desánimo dentro del pueblo. ¿Sabías tú que el desánimo es un ladrón de las bendiciones? Cuando hay una persona desanimada, ya ni pelea guerra espiritual, ya ni busca liberación, ya ni busca formación, ya ni busca conocimiento, ya ni busca a Dios, está desanimado. Y otra de las cosas peligrosas de estos últimos tiempos es la ociosidad. El estar ocioso. Es que no hay nada que hacer. Es que ya no sé qué hacer, ¿verdad? Léase un buen libro del profeta Jairo Castillo, amén, o de su esposa. Léase la Biblia, léase los profetas, busque el conocimiento, pero necesitamos ser impartidos del gozo de Dios. Los profetas, cuando tú veas a un profeta amargado, mejor mándenlo a la liberación. El gozo de Dios está en el corazón del profeta, porque cuando el profeta conoce a Dios, se goza, se disfruta la gloria de Dios, se divierte en el reino, busca el placer de Dios. Por eso dice, deleítate a sí mismo en el Señor. Pero hoy día hay mucha gente amargada, con cara de limón, con cara de vinagre, con cara de amargado. O está amargado, o está dolido, o está quejándose, o está con un espíritu triste, afligido, porque no conoció el corazón de Dios. Cuando no hay profetas, el pueblo rápidamente entra en amargura. El que arranca la raíz de amargura es el profeta. Si no, pregúntele a Jeremías, capítulo 1, versículo 10. Te he puesto, dice, en reinos, te he puesto para arrancar, quitar, destruir. El que arranca la raíz de amargura en el pueblo son los profetas. No, muchos no me entendieron. El que arranca, verso 10, Jeremías 1:10. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos para arrancar el dolor, la angustia, la aflicción, el quebranto, la tristeza, la pobreza. Tiene que ser arrancada de tu vida. La deuda, la miseria, la escasez
tiene que ser arrancada, tiene que venir el profeta y arrancártelo. Y después vas a empezar a prosperar. Por eso el que menosprecia a un profeta tiene serios problemas. No porque menospreció al profeta, sino porque el profeta representa a Dios. Y cuando no hay sabiduría de eso, pues hay mucha pérdida. Pero la Biblia dice que Dios envía al profeta a arrancar raíces de amargura, arrancar la maldición. Dice, para arrancar raíces de amargura, para destruir la maldición, la iniquidad, para arruinar y para derribar. Aquí, para derribar, ¿qué? Abominaciones. Mira, hay pecados, hay maldiciones, hay iniquidades, hay abominaciones y la muerte. Cuando una persona anda en pecado, llegará a caer en la maldición. Cuando una persona está en la maldición, se enreda con la iniquidad. Y cuando una persona está en la iniquidad, cae en una abominación. Y cuando ya es abominable lo que está haciendo, llega la muerte. Por eso dice, la paga del pecado es muerte. El ciclo del pecado a la muerte es esto: pecado, maldición, iniquidad, abominación y muerte. Eso te lo enseño en mi libro, Cómo usar las armas de la guerra espiritual. Todo lo hemos escrito porque si no a la gente se le olvida lo que uno enseña. Y si uno no escribe libros, las personas se andan preguntando después, ¿y cómo es esto? Ya lo enseñé, lo que pasa es que no pusiste atención. Para eso escribimos libros, para que nuestros hijos o nuestros estudiantes no pierdan la secuencia, ¿verdad? Te quiero hacer una propuesta. Aquí tenemos muchos libros, pero vea esto. Este libro está muy bueno, Los Profetas de Hoy, es buenísimo. Te voy a dar una propuesta. Si tú por una ofrenda o una donación quieres bendecir nuestro ministerio, te voy a regalar libros. ¿Sale? Ahí lo que ponga el Señor en tu corazón. Para que tú seas bendecido y también nos bendigas a nosotros. ¿Vale? 50-50, todos ganamos. Bendecido tú, bendecido yo. Entonces, termino con esto. El profeta imparte el gozo de Dios. El profeta imparte el gozo, te anima, te levanta, y Dios a través de la mano del profeta te sustenta, te lleva a otro nivel y te dice, no te preocupes, lo que estás pasando será para un peso de gloria mayor. Para todos los que se quieren inscribir a la escuela de profetas o quieren adquirir nuestros libros, si usted está en nuestros grupos de WhatsApp, ahí pide información, ahí vamos a mande su nombre y diga yo estoy interesado en la escuela o en los libros, y ahí le vamos a mandar un mensajito, o escríbame directamente a mi WhatsApp personal. El profeta imparte el gozo de Dios, así que hoy yo quiero que tú seas impartido de ese gozo. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias porque tú nos has enseñado hoy esta parte de introducción, que los profetas son necesarios para crecer, para madurar, para seguir adelante. El perfil del profeta es que conoce a Dios. El carácter del profeta es que ve a Dios, oye a Dios y habla con Él. Pero la madurez del profeta
es ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura, porque así como fue enseñado e impartido, así es comisionado y asignado para toda buena obra.